acerca de la encomienda que Jesús le dio a sus seguidores, ¿sí? A sus discípulos. ¿Alguien sabe cuál fue la encomienda? Que es la gran encomienda. Ir y hacer discípulos a las naciones. Hoy en día, con el celular, podemos ser nosotros seguidores de alguien, ¿sí? Seguir a una persona por las tonterías que dice, por las palabras o las cosas que hace, y fácilmente nos dejamos embaucar, sobre todo los jóvenes, pero también los adultos. Yo recuerdo una ocasión, platicando con mi mamá, le dije, oye mamá, ¿por qué ves eso? Mi mamá es cristiana de muchos años, pero un día llegué a casa y la vi viendo un programa y le dije, mamá, ¿por qué ves eso? "Ah, no, es que está muy bueno". Le dije, mamá, eso tiene un contexto fuerte. Ten cuidado con esa persona. Era un predicador. Le dije, ten cuidado. Escucha bien y analiza lo que está diciendo. Fácilmente podemos ser engañados si no conocemos la escritura. Fácilmente podemos ser embaucados. ¿Alguien ha sido embaucado alguna vez? Con una tarjeta de crédito, con no sé, con algo que te ofrecen y dices, ¿para qué lo compré? ¿Para qué? Con un negocio, no sé. Y dices, no inventes. Y somos embaucados porque no tenemos, ¿verdad?, fundamentos. No tenemos bien los pies sobre la tierra. Es por eso que tres de los mandatos que dio Jesús, ¿verdad?, fue uno, prediquen el evangelio. Es un mandato, escúchalo bien, no es si quieres, si tienes la capacidad, si tienes los recursos, si tienes la doctrina bien fundamentada en tu vida. No. La palabra dice que Jesús les dijo a sus discípulos, prediquen la palabra. Si tú quieres saber cuál fue el propósito por el cual Jesús vino, que fue salvar a este mundo, su propósito principal fue salvarlo a través de nuestras vidas. ¿Cómo? Predicando el evangelio. El segundo fue, hagan discípulos. Porque muchos de los que estamos aquí, se nos predicó y hasta ahí. Qué triste. Qué triste, porque el discípulo es la persona que tiene a alguien o que sigue a alguien. No sé si me explico. Ustedes son mis discípulos, pero ojo, es muy diferente cuando tú trabajas con una persona para que esa persona siga a Cristo. No te siga a ti, siga a Cristo. Fácilmente hay gente que sigue a pastores, hay gente que sigue a líderes. Nosotros debemos seguir a Cristo. ¿Por qué no al pastor? ¿Por qué no a los líderes? Porque somos humanos y nos vamos a equivocar. Porque somos humanos y tenemos errores y pecamos. Los pastores, hermanos, pecan, igual que tú y yo. Pecan con el pensamiento, pecan con las palabras. Y a veces se nos olvida hablar que el pecado tiene consecuencia y que el pecado, si no se trata, se vuelve en nuestra vida una manera fácil de seguir cayendo y cayendo, porque hay pecados ocultos que se saben ocultar muy bien. Pero la Biblia es muy clara cuando dice que todo sale a la luz. Entonces, Jesús dijo, prediquen el evangelio, hagan discípulos, y el tercero fue, no se vayan de Jerusalén sin recibir el Espíritu Santo. Muchos se quedan en haber
recibido a Cristo en su corazón, pero nunca dan el paso de ser discípulos de Cristo. ¿Qué significa ser un discípulo de Cristo? ¿Alguien sabe? Un seguidor. Alguien que tiene un trabajo, porque a veces pensamos que los discípulos de la noche a la mañana dejaron todo lo que estaban haciendo y siguieron a Cristo. Ellos tenían familia, ellos tenían deudas, ellos tenían muchas actividades, pero aún así eran seguidores de Cristo. Quizá algunos se encargaron sus trabajos, algunos se encargaron algunas cosas, hicieron sus planes para poder continuar siguiendo a Cristo. El punto de lo que yo te quiero decir es que el discípulo es aquella persona que no tiene la limitación, ¿verdad?, para seguir a Dios en su vida. Porque vamos a encontrarnos dos tipos de cristianos. Los cristianos que se dejan guiar por las señales, prodigios y milagros. Y los cristianos que son y hacen discípulos. Ahora te voy a explicar estas dos cosas. ¿Qué es un cristiano que se deja guiar por las señales, prodigios y milagros? A Jesús lo seguían, y lo seguían muchas multitudes. ¿Por qué? Porque hacía milagros. ¿Sabes qué? Jesús los alimentaba, les daba de comer. Jesús hacía milagros con la gente, y ¿qué hacía la gente? Se asombraba. Le gusta el show, a la gente le gusta el show, el espectáculo. ¡Wow! En esta iglesia se siente el poder de Dios porque hay luces, hay esto, hay lo otro. Es la verdad, la gente se deja guiar por muchas. No quiere decir que esté mal, o porque por eso quitamos las luces que teníamos, no, sino porque la vista, ¿verdad?, lo que hace sentir al hombre es lo que puede ver, lo que puede sentir. Y mucha gente seguía a Jesús por las señales, por los prodigios y los milagros que hacía. Pero cuando Jesús les empieza a hablar fuerte, ¿qué creen que pasó? Las grandes multitudes se acabaron. Entonces mi pregunta es, ¿qué tipo de cristiano eres hoy? De los que cuando no está a la batería todo lo que da y el estruendo, dices, no, si así va a estar la iglesia, mejor ya no, ¿verdad? Nos vamos a la otra, donde sí se mueve acá del poderosa la alabanza. Si van a estar hablando de que el pecado, a mí que me hablen de cómo ser bendecido, de cómo ser prosperado, ¿verdad? De cómo salir adelante. Ese es el problema de muchas iglesias, que no se habla de nuestra realidad, de tu situación. Porque ser discípulos implica ser confrontados. Ser discípulos implica que tú abras tu corazón a Dios, tu corazón, para que Él, no es que Dios no te conozca, sino abrir tu corazón es reconocer que estás mal, reconocer que hay áreas en nuestra vida que tienen que ser restauradas, porque muchos de los que estamos aquí todavía estamos quebrados por dentro. Juan 6 dice así: entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? ¿Se acuerdan que les dije que Jesús alimentaba a la gente, Jesús hacía milagros? Pues un día predicando empezó a hablarles fuerte a las multitudes, les empezó a hablar de sus pecados, les empezó a decir en lo que estaban mal, y dice la Biblia que la gente se empezó a ir después de comer, ¿verdad? Porque primero comían y después era la palabra. Y Jesús ve la reacción. Oye, Jesús tenía emociones también, tenía sentimientos, porque acuérdate que estaba como hombre en la tierra. Entonces la gente se empieza a ir, y Jesús, mirando a sus discípulos, les pregunta, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo
de Dios. ¿Cuál es tu posición? ¿Irte o plantarte y decir, ¿a quién voy a ir? Bueno, no pastor, ¿verdad? ¿A quién voy a ir? Yo te lo podría decir. Yo por algunas situaciones tuve que moverme de la iglesia donde yo nací. Pero en ningún momento de mi vida, así te lo digo, en ningún momento de mi vida pasó por mi mente alejarme de Dios. Fue un momento muy crítico, muy difícil que pasamos como familia, pero en nuestra búsqueda de un nuevo lugar donde echar raíces, estaba en nuestro corazón seguir buscando de Dios. Es por eso que ser discípulos no es solo para algunos. Ser discípulos es para cada uno de nosotros. Tú tienes que ser discípulo. No puedes ir de iglesia en iglesia. No puedes estar un tiempo aquí, un tiempo acá, un tiempo allá, porque ¿qué crees? Nunca vas a madurar, nunca vas a crecer. Tienes que entregarle a Dios tu vida. Tienes que permitir que Dios guíe tu vida, y quizá eso es a través de un buen discipulado. Muchos de nosotros necesitamos discipulado. Hermanos, no es que la pandemia ya haya pasado, pero por muchas cuestiones de la pandemia cesamos muchas cosas, muchos programas que nos estaban llevando a un crecimiento, aparte de numérico, espiritual. Por miedo ay, es que me voy a contagiar, ay, es que me voy a morir. Hermano, un día nos vamos a morir. Eso te soy franco, un día nos vamos a morir. De la enfermedad que a veces no va a ser COVID, quizá va a ser otra enfermedad, pero un día partiremos, dejaremos este mundo. Y es ahí cuando nosotros tenemos que ser confrontados, porque para hablarte de los últimos días, antes de que antes de que sientas terror y pavor, déjame decirte que Dios está interesando en nuestra vida, en que seamos discípulos, en que nuestra vida cambie. Para el que es nuevo en esta iglesia, debes de saber que tiene una visión nuestra iglesia. Y está ahí está escrita en ese vidrio que está por allá. Tiene una faltota de ortografía, no le hagan caso a la falta de ortografía, pero esa es nuestra visión. Y es muy similar a lo que vamos a estar hablando estas 3 semanas. Miren, como te comentaba, ser y hacer discípulos es un trabajo que no va a depender del pastor únicamente. Es un trabajo que empieza en cada uno de nosotros. Por ejemplo, te voy a poner un gran ejemplo. ¿Por qué la gente se resiste a comprometerse? Sí se dan cuenta que hemos tenido muchas fallas en el audio, y eso son problemas que tenemos. ¿Y por qué crees que es? No es por el audio, es porque no tenemos a un ingeniero de audio. Y oramos por tener un ingeniero de audio, porque el que toca la guitarra, el que dirige o el que toca la batería, terminando se van a checarle y a moverle. ¿Por qué? Porque no tenemos. Un discípulo no es solamente un servidor, sino es alguien, ¿verdad?, que tiene capacidades y que es usado por Dios para hacer muchas cosas. Estamos en un punto donde el discipulado, la gente no quiere ser discipulada, la gente no quiere compromiso, la gente no quiere dar un paso más. Seguimos siendo los mismos por años y nos hemos preguntado ¿por qué? ¿Por qué no crecemos en servidores? ¿Por qué no damos más? ¿Por qué no podemos cubrir más áreas? ¿Por qué? Porque la gente no quiere ser discipulado. En pocas palabras, no es porque requiera dinero, aunque sí lo requiere. No creas que es pagar una cuota para servir, no. Sino implica pues venir a la iglesia, implica
venir a las actividades, pues esos son recursos, al fin de cuentas. No, ni siquiera tampoco es por la parte del tiempo, porque habemos personas que cuando queremos algo, y si hablo de mí, cuando yo quiero algo, hermanos, me aferro y lo obtengo. Le tengo que dedicar el tiempo y el dinero, lo hago. Y ahí está mi esposa, que soy bien aferrado. ¿Y por qué cuando se trata de Dios no nos aferramos? ¿Te has preguntado? O sea, ¿por qué tú sí te aferras para cosas? Dices, quiero ese carro, quiero este ascenso, quiero esto. No sé cómo lo haces. Pero para Dios, que realmente es para nuestro beneficio, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque, como te lo dije, implica ser confrontado. Porque no queremos servidores, ¿verdad?, que crean que estar aquí no es un privilegio. Es un gran privilegio servir a Dios. Es una gran encomienda servir a Dios. Ser confrontados implica ser transparentes y mostrarnos tal como somos. Y para esto quiero hablarles de una parábola que leíamos hace un par de semanas acerca de la semilla que cae en diferentes tierras. ¿Sí se acuerdan de esa parábola? Era una semilla, era un sembrador, dice la Biblia, que sale por la mañana y empieza a regar las semillas. Y dice la Biblia que caen en 3 diferentes tierras. ¿3 o 4? 4. 4 diferentes tierras. Mateo 13, 23, vamos a leer el último versículo. Dice, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que de verdad oyen, entienden la palabra de Dios. ¿Sabes quiénes son esos? Los discípulos. Los discípulos son aquellas personas que oyen y que entienden. ¿Alguna vez se quemaron con la estufa de chiquitos? No, pastor, yo de grande. Bueno, ¿por qué te quemaste? Por tentón, ¿no? Vas, tocas y ¿qué haces? ¿Qué hace tu mente? Si lo vuelvo a tocar, me voy a volver a quemar. Y muchos ahí vamos otra vez, ¿no? Bueno, el punto es el siguiente. Cuando tú escuchas la verdad de Dios y la entiendes, ¿qué significa entender? No es que la escuchaste, entiendes las palabras, no. Entiendes, quiere decir que razonaste la palabra de Dios, que la aplicaste a tu vida. ¿Qué sucede? Que cambias, que dices, esto que hacía está mal y lo voy a dejar de hacer. ¿Por qué? Porque escuché la verdad y la entendí. Esto ya no es para mí. ¿Por qué no queremos ser discipulados? Porque no queremos dejar de hacer las cosas que sabemos que están mal. Por eso no nos comprometemos. Ya entendí por qué en nuestra iglesia, carece de servidores. Porque escuchamos y no entendemos. Y yo espero que podamos comprender que necesitamos dar más pasos hacia Dios, que necesitamos comprometernos más a Dios. No es para que la próxima semana haya muchos servidores, no, es para que cambies, es para que restaures tu vida, es para que sanes. Miren, el siguiente parte dice, y producen una cosecha del 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que habían sembrado. ¿Qué quiere decir? Que una persona que escucha y entiende, produce más que viviendo de la misma manera que en la que vivía. Yo sí puedo decirte esto, que antes de conocer a Cristo teníamos una buena vida. Después de conocer a Cristo, nuestra vida cambió por completo. Había más broncas, eso sí te lo puedo aceptar. Había más problemas, pero ¿qué crees? Nunca habíamos estado mejor como familia. Nunca habíamos estado mejor como hijos.
nunca habíamos estado mejor en nuestra relación con nuestros padres. ¿Por qué? Eso es la palabra de Dios. Cuando escuches y entiendes, produces más. ¿Tú quieres más? ¿Quieres ser más bendecido? ¿Quieres ser más prosperado? ¿Quieres vivir en paz? ¿Quieres vivir en tranquilidad? Entonces escucha y entiende. ¿Sabes que solo el 8% de la gente de una iglesia es la que produce fruto? Imagínate, el 8%, es una estadística, que el 8% de la gente que se congrega son los que producen fruto en sus vidas. Wow, ¿por qué? Porque volvemos al problema, a la cuestión. El problema no es la semilla, hermanos. El problema no es el pastor. El problema no es la alabanza. El problema no es la iglesia. ¿Cuál crees que es el problema? La tierra. Y tú dirás, entonces, ¿cuál tierra es la buena? Llegando a un punto donde analizamos la palabra, las diferentes tierras tienen algo de bueno. Y te voy a explicar por qué. La primera tierra, ¿cuál fue? Mateo 13, 3 y 4 dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron aves y la comieron. La primera tierra, ¿cuál es? La dura. Quiero decirte que quizá hoy te vas a sentir o vas a pensar que alguna de estas tierras eres tú. Ajá. Pero ninguna de las tierras es mala, sino cada tierra tiene un proceso. Vamos con la primera. Es el terreno duro. ¿La semilla cayó en qué? Dice la Biblia que cayó en el camino. Quiere decir que era un camino ¿qué? Era duro. Ahora que nosotros hemos estado trabajando hacia Pachuca, el maestro de la obra que tenemos empezaron a escarbar. Y llegó un punto donde ya no podían escarbar porque el suelo, ¿qué crees que era? Muy duro. Entonces, pues hablé con el dueño y le dije, ¿sabes qué? Necesitamos rentar un martillo, que se llaman rotomartillos, demoledor, porque hace un movimiento muy fuerte, entonces rompe la piedra, porque está endurecida la piedra. Entonces rentamos ese rotomartillo, empezó, pero ¿qué crees? Que no daba. Entonces rentamos una máquina. ¿Y qué hace la máquina? Así, es una cosa impresionante, porque se escucha cómo entra, o sea, impacta al suelo y se escucha cómo truena la piedra, y es un ruido así que hasta lastima. ¿Te han oído? ¿Quién ha comido chongos zamoranos? Y ven como es un ruido peor, o como el gis, cuando así es muy fuerte. Pero a la vez es gratificante ver cómo la piedra se rompe y da camino, ¿verdad?, a poder escarbar y escarbar. El problema con la tierra dura es cuando no aceptas que tu corazón está lastimado y está endurecido. Por eso te digo, si tú tienes si tu terreno, tu tierra está dura porque pasaron cosas en tu vida, problemas, situaciones, brother, hermana, pues tienes que acercarte a Dios y dejar que Dios, algunos pues con el primer palazo, ¿verdad? Y empiezas y eres libre. Algunos están muy endurecidos con Dios y les cuesta trabajo. Y se ve, hermanos, se ve en la alabanza. Y vuelvo al punto, ¿verdad? De decir, este pastor, ¿por qué quiere a fuerzas vernos aplaudir y levantar las manos? Bueno, es que a mí me enseñaron, quizás es un trauma,
Pero a mí me enseñaron que cuando tú tienes la libertad para adorar a Dios, levantar tus manos, cantar y aplaudir, es porque eres libre de tus pecados. Y tienes una razón para adorar a Dios. ¿Sí? Hay un hermano que antes venía que solo tiene un brazo y su otro brazo lo tuvo un accidente. Y aún así el hermano, miren, estaba con su manita aplaudiendo. Y nosotros que tenemos todo para agradecerle a Dios, no lo hacemos. ¿Y por qué crees que es? Porque estamos endurecidos. Porque tenemos un corazón lastimado por alguien que amábamos y que nos hirió. Por alguien a quien admirábamos y nos hirió. Por alguien en quien confiábamos y te dejó una marca en tu vida. Entonces, ¿qué crees? Estás duro. Estás tan duro que esa semilla, cuando cae en tu tierra, pasa alguien y la pisotea y no da fruto. Estás tan lastimado, estás tan pisoteado que no eres capaz de abrirle tu corazón a Dios. Ya se viene la época, ya se viene el encuentro, hermanos. Octubre. ¿Sí es octubre? Octubre. ¿Qué es el encuentro? Es una ocasión, es un evento para que tú puedas abrir tu corazón. Porque hay cosas que con una prédica, hermano, es como, la prédica es como en el ejemplo que te ponía. Son los palazos nada más. Pero el encuentro es como meter la máquina así, la mano de chango, ¿verdad? al terreno de tu corazón, porque hay cosas que se tienen que quebrar. Hay cosas que se tienen que sacar de lo profundo, que están súper enterradas y que te siguen lastimando. Hay muchas marcas que aún duelen. Hay recuerdos, ¿verdad?, que todavía te hacen mella en tu mente. Quizá alguien te tocó, quizá alguien te maldijo, quizá alguien te estafó, quizá alguien te hizo algo. Entonces, tu corazón está tan duro, ¿verdad?, que te es complicado abrirte a Dios. Por eso no permites ser discipulado. Porque dices, no, yo no quiero que se metan en esta área. No, yo no quiero que, ¿verdad? O no quiero que toques ese tema. Déjalo así. Pero sigue así y verás cómo pasan los años y sigues con los mismos problemas y cayendo en el mismo problema y en el mismo problema, porque son pecados que no se atendieron. Porque quizá tú fuiste la víctima, pero hay orgullo ya en tu corazón, ya hay odio, ya hay amargura, ¿verdad? Ya hay miedo, y eso no te da libertad. Dice la Biblia que después cayó otra semilla en los pedregales, versículo 5. Parte cayó en pedregales, donde no había, ¿qué?, mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, ¿qué pasó? Es decir, que la semilla cae, crece, pero nunca llega a dar fruto. Solo crece. Ahí así hay cristianos que solo, espero que no me odien, pero que solo vienen a la iglesia y ya. Y no estás hecho para eso. Estás hecho para ser discípulos. Estás hecho para que otros sigan tus pasos. Estás hecho para que otros escuchen tus palabras y sigan tu voz, porque es Cristo a través de tu vida. Y lo hemos hablado, esa semilla no crece. ¿Por qué? Porque las piedras, ¿qué crees que representan? Tus pecados. El pecado no te deja dar fruto. Y así, ¿cómo lo vemos? Gente
que conoce a Dios, no le entrega su vida a Dios, ¿y qué crees? Al mes ya está en otra iglesia, ya estaba con los Hare Krishna, ¿verdad? Después de ahí se salta a los testigos, de ahí se regresa al catolicismo, de ahí se va a la cienciología, ¿verdad? Y es que yo así soy, yo soy abierto, ¿verdad? Yo necesito conocer, no es eso, es que no quieres ser confrontado, abre tu corazón. Sí me estoy explicando un poco, sí me estoy dando a entender más bien. Muchos tienen broncas, tienen pecados, y lo único que hacen, que creen que es, calman a la bestia que hay por dentro, ¿verdad? Hasta que llega un momento donde la bestia ya no puede ser contenida. ¿Y qué crees? Va a salir y va a querer devorar. Va a querer ser libre. Por eso vemos tantas noticias de tanta gente de liderazgo que tú la veías, wow, o sea, tú la seguías, y de un momento que la tal iglesia cayó el pastor en pecado. ¿Por qué? Porque el pastor nunca resolvió sus problemas con Dios. Luego, bueno, con esto quiero decirte también que el no tratar nuestro interior, nuestros pecados, Dios lo va a tratar de dos maneras. Una es en amor. ¿A cuántos les gusta ser amados? Pues yo creo que a todos. Pero ojo, cuando Dios trata con nosotros en amor, Él siempre lo hace en privado. ¿Sí? No te expone. No te expone. Porque ese es nuestro Dios. Dios es amoroso. Él no te va a exponer para que toda la iglesia. Yo me acuerdo una ocasión, hermanos, estaban mis padres viviendo en Estados Unidos. Yo fui de vacaciones y llegó un domingo a la iglesia y pasa el pastor con su hijo. Yo me asombré de eso. Y dice, hermanos, es necesario que esto lo hagamos público. Mi hijo cometió un pecado y quiero que él les diga. Y pasa el hijo y empieza a decir todo lo que hizo. Yo me quedé, wow. Qué impresionante, me impresionó. Y eso hasta cierto punto a mí me dio temor, porque dije, no, yo no quiero ser expuesto. Entonces tengo que saber cómo ocultar mis cosas. Fíjate cómo es la mente del hombre. Pero mira, Dios es tan amoroso que cuando tú le entregas y abres tu corazón, Él va tratando contigo personalmente tus áreas. O te expones a lo que dice su palabra. Todas las cosas saldrán a la luz. Y no es que Dios te exponga, tú solito te expones. Tú solito caes y eres expuesto. ¿Qué prefieres? ¿Ser tratado con amor? Claro. Ahora, no es que en la iglesia todos seamos santos, ¿verdad? No, hermano, aquí hay de todo, de todo. Pues a eso vino Jesús, por los enfermos, ¿no? Porque aquí si hay alguien que no peque es porque estamos viendo ¿verdad? Ya deberías de estar con Dios. Un santo. Bueno, todos somos santos. ¿Sí sabía? A través de Cristo. Él nos da santidad. Bueno, y por último, otra parte cayó entre espinos. Versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Es decir que la otra semilla cayó en buena tierra, pero estaba cerca de ¿qué? De espinos. Los espinos es gente mala en la iglesia, pastor. No. Los espinos, ¿qué es? A ver, ¿qué crees que son los espinos? ¿Qué se te viene a la mente? Es todo aquello que ocupe un lugar en tu vida
más importante que Dios. ¿Por qué? ¿Qué hacen los espinos con la palabra? La ahogan. Cuando tú tienes algo más importante que Dios, va a venir y te va a ahogar la palabra de Dios que había en tu corazón. ¿Qué puede ser esto? Miren, Jesús, ¿te acuerdas de Pedro? ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces. Antes de que Pedro negara a Jesús, Jesús trató muchas veces con él. En muchas ocasiones trató con su carácter, trató con su pasado, trató con sus actitudes. ¿Para qué? Para que él fuera confrontado. Y aún así, ¿verdad? Cayó. Porque había áreas en su vida que todavía no dejaba ser tratadas. Pero fue uno de los grandes discípulos. Ahora, entre espinos, ¿qué significa esto? Que hay ídolos en nuestro corazón. ¿Crees que hay ídolos en tu vida? A ver, ¿alguien? ¿Alguien cree que hay ídolos en su vida? No, pastor. Somos cristianos y quitamos todo de nuestra casa. No, no es eso. Eso es lo de menos. Tú podrías tenerlo ahí todavía. Lo importante es que representa algo para ti. Un ídolo es algo que representa algo para ti y que no son ni siquiera pecaminosas. Los ídolos, de lo que te estoy hablando, son cosas que no son pecado, pero ocupan un lugar en tu vida. Por ejemplo, la fama. Ay, pastor, si no estamos en la tele, no. Quizá en tu trabajo, el reconocimiento, el éxito, las riquezas. Pastor, si ves que apenas sí, pero te importa más la riqueza. Las personas. El querer ser reconocido. Los hijos, la esposa. Sí, pastor, ¿cómo que mis hijos? Sí, porque hay gente que, ay, no, es que no vamos a poder ir a la iglesia porque el niño, ¿qué? Está eructando, ¿no? Es normal, ¿no? Ay, no, es que me siento mal, ¿no? Me siento mal. Bueno, sé que hay cosas que por las que sí no tienes que venir, pero le ponemos tantos pretextos a Dios. Ponemos tantos pretextos a Dios para comprometernos. Una enfermedad, ok, sí, pero antes te enfermabas más y hacías peores cosas, ¿no? Te ponías bien peperepe y le seguías al siguiente día, que traigan los mariachis, ¿verdad? Y ahora que Dios te ha librado de eso, le pones más pretextos a Dios. Le pones más condiciones a Dios. Pastor, es que en esta iglesia nadie me da la oportunidad. Acércate. Si el líder de tal no te da la oportunidad, acércate conmigo. Igual ya anda en una onda, en un problema y por eso no te atendió. Acércate conmigo o acércate a mi esposa. Pastor, es que yo necesito empezar de cero. Sí, hay células. Ahí en las células te van a dar dirección. Yo he conocido gente en la iglesia que ha permanecido. ¿Por qué crees? Porque va a un grupo de conexión. Porque se establece. Ay, pastor, es que eso es mucho tiempo. Sí, y tú necesitas dedicarle tiempo a Dios, pero no quieres. Hay grupos de conexión para jóvenes y para familias y para mujeres. ¿Por qué no vienen? Porque no quieren. Porque no se quieren comprometer. Porque no quieren darle más a Dios. Porque así se sienten bien. ¿Cuánto tiempo más? Cuando te hable de los últimos tiempos vas a decir, pastor, otra vez, ¿cómo es lo del discipulado? No, hermano, eso ya pasó, ve las transmisiones por internet. Y no es que te quiera meter miedo, pero, hermano, estamos en una época donde debemos de ser sabios en cada cosa y en cada decisión que tomemos. Porque yo no me he dado cuenta que ya últimamente hasta la gente se da cuenta que las cosas están muy difíciles, que las cosas ya no son como antes.
Si el COVID no nos impactó, ¿qué esperas que te impacte? Lo que vas a escuchar más adelante te va a impactar, porque no estamos muy lejos de lo que dice la Biblia de las últimas señales. Vas a decir, tengo que aprender a disfrutar mi vida con Dios y entregarle todo a Dios y empezar a servir a Dios. ¿Sí? Empezarme a comprometer con Dios, empezarme a ser un discípulo de Jesucristo. No discípulos de Mundo de Fe Balbuena, no, es un discípulo de Jesucristo, que entiende, que escucha la palabra y la entiende en su corazón. Y como ha entendido, entonces viene la segunda parte. Somos restaurados y tenemos la capacidad de servir a Dios. Eso es lo que dice la visión. Vamos a orar. Vamos a ponernos en pie. Cierra ahí tus ojos.